Y a partir de ahí, a su disposición para preguntas. Buenos días. No sé si ha dicho algo estos días, pero me gustaría saber su opinión sobre la sentencia del señor Orue. Yo lo remito a la declaración que hice sobre esto hace aproximadamente 2 meses. Ajá. Gracias. ¿Más cuestiones? Y luego otra presencial. Quería saber cómo valora que Carmela Silva sea la presidenta del Partido Socialista ahora. Sabe que aquí yo no hablo de partido. Vale. Por tanto, esta es mi norma. Yo aquí soy alcalde de Vigo, aquí mi partido es mi ciudad. Y yo hablé del partido ayer, hice declaraciones allí. Lo remito a esas declaraciones. Gracias. ¿Más cuestiones? Buenos días. Quería preguntarle otra vez por el caso Orue, porque directamente la teniente de alcalde es familiar suya, esa señora. Si usted cree que debería cesar a Carmela Silva como teniente de alcalde en este momento, ya que, bueno, está implicado en familiar directo. Gracias, señor caballero. Ya le contesté. No me contestó. ¿Más preguntas? Ya le contesté. Lo remito a la anterior contestación que hice. Si me la puede refrescar, porque igual yo no estaba. ¿Más preguntas? Ya le dije, ya le contesté. ¿Más preguntas? A ver. Hola, soy Adrián de Atlántico. Dime. Perdone, quería hacerle una pregunta con respecto al tema del AVE por Cerdedo, porque estoy esa nueva rueda de prensa y los festivos. Quería preguntarle, simplemente, la semana pasada ya daban las determinadas declaraciones en las que decía que estaba garantizado y recientemente, hace 2 días, 3 días, ahora comentaban los festivos también me vayan, decía que todavía no estaba garantizado. No. Esto es para darse cuenta de que Yo no dije que no estaba garantizado. No. Yo tengo la confianza total de que se va a hacer. La confianza total en el gobierno en que se va a hacer. Pero yo lo que digo es que es imprescindible que se haga. Por tanto, reafirmo la imprescindibilidad del Vigo-Ourense por Cerdedo, visto desde esta ciudad y visto desde España. Y yo sé que tengo el apoyo del Gobierno de España, sé que tengo el apoyo de Pedro Sánchez, porque yo quiero recordarte, Adrián, que quien paró el Vigo-Ourense por Cerdedo fue el Partido Popular, Y quiero resaltarlo. Lo paró la señora Ana Pastor, siendo ministra de Fomento, con Rajoy, natural de Pontevedra, siendo presidente del gobierno, y con las presiones de Feijóo para que se detuviera, y se detuvo. Quien lo retomó y lo lleva adelante es el gobierno de Pedro Sánchez. Y por tanto, yo tengo la confianza total en que se va a llevar adelante. Es más, voy a tener una reunión en estos próximos días con los responsables del Ministerio para ratificar la viabilidad. Lo que digo es que si alguien cree que nosotros podemos prescindir del Vigo-Ourense por Cerdedo, se equivoca completamente. Nosotros tenemos 2 grandes reclamaciones ferroviarias que el gobierno de Pedro Sánchez está atendiendo. Primera y vital, Vigo-Ourense por Cerdedo. El tren de alta velocidad llega a una parte de Galicia y no llega a Vigo. ¿Por qué? Pues porque de Vigo a Ourense no hay alta velocidad. De Ourense a Madrid sí, y por tanto yo agradezco mucho esta hora que se va a cortar el trayecto dentro de unos días, ¿no? Le agradezco mucho, porque pasamos a tardar 1 hora menos de Vigo a Madrid, pero de Vigo a Ourense no hay alta velocidad. Recorrer de Vigo a Ourense hay 100 kilómetros. Tardar 1 hora y media en recorrer 100 kilómetros es una velocidad inadmisible, 70 kilómetros por hora. Y la alta velocidad es de 250-300. Por tanto, desde Vigo a Ourense no hay alta velocidad. Y yo lo que quiero que todo el mundo escuche bien es que para Vigo, el Vigo-Ourense por Cerdedo, que es el Vigo-Ourense-Madrid en alta velocidad directo, es irrenunciable. Ítem más, la salida sur en túnel también, que son 2 proyectos distintos, ¿verdad? Pero que al final se van a interconectar. Y yo lo que quiero es recordárselo a todo el mundo. Mi posición con respecto al gobierno de España, mi confianza es total. Y debo decirles que ayer que estuve con Pedro Sánchez, y estuve hablando mucho tiempo con él, mi confianza en que lo van a llevar adelante
permanece total y absolutamente igual que hace una semana, un mes y un año, desde que está Pedro Sánchez en el gobierno. Tendré una reunión en Madrid y hablaremos de esto de nuevo. Pero desde la confianza total. Quien nos lo paró fue el Partido Popular. Quien intentó dejarnos sin AVE fue el Partido Popular. Y yo nunca escucho a Feijóo, nunca, defender el Vigo Ourense por Cerdedo y decir que para él es irrenunciable. No se lo oí ni una vez. Ni una vez. Porque la teoría de Feijóo es que hagamos Vigo-Santiago, Santiago-Madrid. Y eso no va a ser así. No va a ser así. Más cuestiones. En la conversación que tuvo ayer usted le planteó este tema del tren y le emplazó él a una reunión más adelante con el Ministerio. No, yo tengo anunciada ya una reunión con el Ministerio desde hace 3-4 días, creo recordar, en el que hablé con el secretario general y hablé con la secretaria de Estado, antigua presidenta de ADIF, y quedamos que íbamos a tener una reunión en tiempo muy breve, muy pronto, ya para volver a ratificar que estamos en la línea de hacerlo y que no hay ninguna duda de que se va a hacer. Esa va a ser nuestra posición conjunta. Lo que yo hablé ayer con Pedro Sánchez, como usted comprende, pertenece a nuestra propia había conversación. Hablado del tema. No, yo ya lo había hecho público hace 3 días, creo recordar. Y una aclaración de los equipos de calle que ha mencionado. ¿Sabe a cuánta gente pueden estar atendiendo? Te pasamos, sí, tenemos el número, sí. No lo tengo aquí escrito, pero tenemos el número, sabemos la ubicación, todo. Y se les visita periódicamente, todos los días, varias veces al día. Se está en contacto con ellos porque, en general, son personas que no quieren estar en el albergue, no quieren estar bajo techo. Entonces, mantenemos mucha atención para asegurarnos de que tienen una bebida caliente, de que pueden comer algo y, por tanto, para atenderlos. Gracias. ¿Más cuestiones?